buenas tardes. Gracias por acercarse al Salón Meridiano y gracias también a los que están conectados de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad nos visita el doctor César Antonio Esteban López. César Esteban, generalmente. César Esteban. Sí, bueno, César Esteban. Me conocen en el mundo. Perfecto. César Esteban en 1987 finalizó la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna. Luego, en la misma casa de estudios, realizó un doctorado en astrofísica y también realizó un postdoc en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en México. Además, el doctor Esteban posee numerosas publicaciones en revistas de primer nivel. Actualmente es profesor titular en la Universidad de La Laguna y hoy nos va a hablar sobre las condiciones físicas, abundancias químicas y metalicidades en regiones de formación estelar, el proyecto DESIRE. Bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Un día que es especialmente complicado por lo del paro, ha dado la casualidad. Les agradezco que estén aquí y también agradecer a la facultad y a Sixto por ofrecerme la posibilidad de visitarles, que es un sitio que ya estuve aquí en 2018 y es un sitio que la verdad es que me gusta mucho y la gente que habita el observatorio también me gusta mucho. Así que estoy muy contento de estar aquí. Les voy a hablar de un proyecto. Bueno, ahora en la astronomía se usan muchos acrónimos, ¿no? Hay muchos surveys y muchos trabajos en común de colaboración que todos tienen su acrónimo, ¿no? Pues nosotros también, pues mira, hemos caído en esa tentación y tenemos un proyecto con un acrónimo que se llama DESIRE. ¿Bien? Entonces les voy a hablar de un poco de cómo es ese proyecto y de los resultados más importantes que hemos obtenido. DESIRE es el acrónimo que intentas encontrar algo que sea una palabra que sea fácilmente recordable y que más o menos recoja lo que hace, ¿no? Y esto es, DESIRE viene de, a ver si logro dar con el puntero, Deep Spectra of Ionized Regions Database. Ya sé. ¿De acuerdo? Pues eso quiere decir DESIRE. Y básicamente es una recopilación de espectros profundos, espectros que tengan muchas líneas, de nebulosas ionizadas de distintos tipos. Entonces, el grupo básicamente es mexicano-español y está el grupo de la UNAM, de la Ciudad de México, está Eduardo Méndez y Christophe Morisset. También está Fabián Rosales Ortega en el INAOE y Carla Arellano Córdoba, que aunque también es mexicana, está ahora mismo en Edimburgo. Y por otra parte estamos Jorge García Rojas, Maya del Norte, que es un estudiante de doctorado, y el que les está hablando. Bien. Les voy a hablar, en esta charla me voy a restringir a lo que son espectros de regiones H2. Bueno, regiones de H2 o galaxias de H2. En general, de zonas de formación estelar. Las zonas de formación estelar, como todos sabemos, pues trazan, pueden ser utilizados para trazar la composición química actual, ¿no? En la galaxia donde se encuentren o en el lugar del universo donde se encuentren. Y también sirven su espectro y su emisión sirve también para estimar la tasa de formación estelar, un parámetro muy importante. Y el espectro lineal de emisión que tienen las nebulosas ionizadas y en particular las regiones H2, pues es muy útil para muchas cosas, ¿no? Lo que he dicho antes del cálculo de composición química o estimar la tasa de formación estelar, entre otras cosas, también son muy útiles para medir velocidades radiales, ¿no? Con precisión por el efecto Doppler, que es muy fácil y muy preciso ajustando gaussianas a las líneas de emisión. Además, en la región H2 se pueden observar a grandes distancias y últimamente con el James Webb podemos llegar a observar galaxias y aplicar los mismos métodos que aplicamos en V8 local en galaxias de Redshift 10, ¿no? O del orden de 10. Bien, un inciso. Es un gusto poder hablar en castellano. Porque, por ejemplo, en mi instituto ya hay tantos extranjeros, eso es bueno, ¿no?
pero ya todo es en inglés. Entonces, hablar del trabajo en castellano, la verdad que es como quitar un poco de telarañas, ¿no? Bien, Decided empezó, pues, claro, en nuestro grupo, bueno, yo ya tengo una cierta edad y desde siempre he estado trabajando en espectros de regiones H2, sobre todo, viendo otras cosas, pero de espectros H2. Y entonces, desde hace más de 20 años, pues ya llevamos acumulando, yo y mi grupo y yo, llevamos acumulando pues ya una cierta cantidad de espectros de este tipo. Entonces, pues he ido sacando trabajo, pero claro, con el tiempo las herramientas, los atómicos, todo esto se ha ido cambiando y en principio ha ido mejorando. Entonces, la idea fue hace unos pocos años, bueno, vamos a hacer ahora, vamos a hacer un análisis de los datos que ya tenemos publicados, haciéndolo todo homogéneo, juntando todos los datos y ver si podemos mejorar en algunos aspectos del estudio de las regiones H2. Entonces nos pusimos a ello y entonces los espectros que tenemos son de alta calidad, porque empezamos a principios de los años 2000 a trabajar con el espectro del VLT y después ampliamos con el telescopio Diámetro de La Palma y también con el Keck. Y teníamos un montón de espectros muy profundos y a nosotros nos interesaba sobre todo detectar líneas de emisión muy débiles. Espectros que tienen una enorme cantidad, muchos de ellos, de líneas y permiten estudiar cosas con mucho detalle. Entonces, si encima a esa profundidad añadimos un aspecto estadístico, que es ampliar el número de objetos y verlos todos de una forma homogénea, pues quizá podemos mejorar. Nuestro conocimiento o cosas. Pues nos pusimos a ello. Además, también apareció muchos de estos espectros, la mayoría de estos espectros son tan profundos en que puedes detectar líneas aurorales muy débiles y, por lo tanto, calcular la temperatura electrónica, que es algo muy importante para determinar otras cosas, como la composición química, a partir de un espectro de línea de emisión, de una nebulosa. Entonces, realizamos el reanálisis calculando de forma homogénea las condiciones físicas como la densidad de la temperatura de los electrones libres de las nebulosas y calcular abundancias iónicas usando la última versión de PyNet. PyNet es un entorno de Python desarrollado también en nuestro instituto por Valentina Luridiana y también Christophe Fuenset, y que ahora es lo que utiliza todo el mundo en el campo, que es para el análisis de espectros de emisión de nebulosas ionizadas. Entonces, y también con todo lo que hemos ido aprendiendo sobre los datos atómicos, y siempre usando los datos atómicos más recientes y que se sepa que son mejores. Entonces, los primeros resultados aparecieron en el año 23, en el 2023 de Decided, y solamente estaba restringido a nuestros datos, los datos de nuestro grupo. Entonces, encontramos resultados muy importantes porque acerca de la evidencia y los efectos de las inhomogeneidades de temperatura electrónica en regiones H2, este artículo salió en Nature, y también, prácticamente al mismo tiempo, otro estudio que salió en Monthly Notices sobre el efecto, las evidencias y el efecto de las inhomogeneidades de temperatura sobre propiedades nucleares. Entonces, pues, no me voy a poner a hablar sobre ellos, aunque son muy interesantes, pero me voy a centrar en resultados más recientes, ¿vale? El siguiente paso, después de haber analizado un poco los efectos que teníamos nuestros, dijimos, bueno, ¿por qué no ahora, igual me sale un poco, pues español, ¿por qué no tomamos espectros de la literatura que sean equivalentes a los nuestros en calidad y en profundidad y así ampliamos la muestra? Bueno, y ya también eliminamos posibles sesgos que podemos tener y cosas de estas, ¿no? Pues entonces empezamos, esta es una labor que no ha acabado porque van apareciendo, entonces a partir de ese momento nuestro proyecto Decided se convirtió en Decided Extended, ¿no? Decided, pero bueno, que seguimos llamándole Decided para abreviar.
¿no? Esto empezó en 2024 y entonces lo que hemos ido, y estamos todavía añadiendo publicaciones históricas de espectros de nebulosas ionizadas en los que se detectan líneas aurorales, que son las débiles que sirven para determinar la temperatura electrónica y que tienen cierta calidad. Hacemos distintos checks y eliminamos a lo mejor artículos donde se obtienen datos raros y tal, y nos quedamos con los artículos que queremos, los trabajos que queremos más confiables. Entonces, ahora mismo, más o menos ahora, llevamos como incluidos datos de unos 250 artículos y tenemos unos 3.000 espectros. Más o menos la mitad, unos son regiones H2 galácticas, pero como mayoría extragalácticas, obviamente, en galaxias de formación estelar o galaxias H2, que son como los H2, pero más grandes, más o menos la mitad. Y después hay un 12% de nebulosas planetarias y otro tipo de nebulosas, como pueden ser objetos perigalo-ionizados, incluso discos protoplanetarios, cosas. Bueno, entonces tenemos unos 3.000 espectros. Aquí está el diagrama, uno de los diagramas de Balmer, Phillips y Pérez de PPT, con la posición de un montón de ellos. Y bueno, de estos 3.000 espectros hemos hecho, lo metemos en los programas de Desire y de una tacada pues calculamos todo ellos de forma homogénea. Entonces, todos estos objetos que están seleccionados en Desire cumplen que al menos tienen una determinación de la temperatura electrónica por estos tres indicadores, al menos uno de ellos. La temperatura de la línea oxígeno 3, azufre 3 o nitrógeno. O uno o varios. Y también lo que tomamos de los datos de la literatura son los flujos. Los flujos, las intensidades de líneas que publican los autores corregidos de extinción. ¿Vale? Y asumiendo su ley de extinción. Ellos han tomado y su cálculo de errores. Puede ser muy... como todos sabemos, el cálculo de errores es una cosa muy subjetiva. Todos planteamos a lo mejor cosas matemáticas, o sea, algoritmos matemáticos y todo está precioso, pero comparan los errores de cada uno mismos datos que toman unos votos y no tengan que ver. ¿Vale? Así es la vida. Y bueno, tomamos los datos, los errores, porque no hay forma, ¿no? Si nosotros no tenemos acceso a los espectros, pues no tenemos forma. Entonces nosotros nos tenemos que casar con los errores que proporciona cada autor, pero los tenemos en cuenta. Y lo que hacemos es elegir solamente aquellas líneas que tienen como mucho un 40% de error. Por debajo de eso. Si está por encima de eso, pues no las consideramos. ¿De acuerdo? Bueno, en los últimos años, desde 2024 han salido todos, estos son los artículos principales, ha salido alguno más, pero y tratan distintos temas, pues sobre abundancia de elementos alfa, hierro, cloro, también un artículo muy interesante sobre la discrepancia de la temperatura de oxígeno 3 y de helio en nebulosas ionizadas, otro sobre las relaciones entre temperatura y metalicidad. Este artículo a mí me parece especial porque el primer autor es un chico que acabó la carrera hace poco, que es de Honduras. Entonces, a nosotros pues, nos trabajó muy bien. Y bueno, pues para nosotros es una satisfacción pues, en un país donde no hay una tradición de esto, pues que la gente le apoyemos y que demuestre su capacidad. También sobre la relación de temperatura electrónica y finalmente uno que se acaba de enviar a Belén, que es sobre las calibraciones de líneas fuertes para estimar la metalicidad. Lo que me voy a centrar, al principio quería hablar de muchas cosas, pero vi que se hace muy grande. Entonces voy a tratar estos tres artículos que son básicamente sobre abundancias químicas en nebulosas en regiones H2, tratan la misma temática pero para distintos elementos, y este último, que es lo último que hemos hecho, que puede tener bastante trascendencia, es un pasazo,
que hizo sobre todo Fabián González Ortega, sobre las calibraciones en líneas fuentes. Bien. Vamos a empezar por el principio. Con los datos de desaire, por ahora, hemos trabajado con las abundancias de neón, azufre, argón, cloro, hierro y oxígeno, por supuesto. Y bueno, para calcular abundancias químicas, lo que hay que hacer es determinar la densidad de la temperatura. Pioneer tiene unos comandos que te permite determinar las dos condiciones físicas, densidad y temperatura electrónica, de forma, ¿cómo se llama? De forma coordinada entre las dos, ¿no? A la vez. Y con esos valores de temperatura y densidad calculamos las abundancias iónicas y después estimamos las abundancias totales de cada elemento. Pero claro, en una nebulosa ionizada los elementos están ionizados y lo que observamos son distintos estados de ionización de los distintos elementos. Entonces, mientras que para el oxígeno es muy fácil determinar su abundancia, porque las dos especies iónicas tienen líneas en el espectro óptico y las podemos determinar, por lo cual solamente la abundancia de oxígeno total es simplemente la suma de las abundancias iónicas y por lo tanto el oxígeno es el indicador de la metalicidad en nebulosas ionizadas. Sin embargo, para el resto de elementos que tratamos aquí, el resto de elementos, no todas las líneas de todos los elementos, todos los estados de ionización posibles presentes en las nebulosas tienen líneas de emisión y por lo tanto solamente podemos determinar su abundancia a partir de algunos de sus iones y tenemos que aplicar lo que se llama un factor de corrección por ionización, un ICF, que suele ser una función del grado de ionización de la nebulosa y es un factor que se multiplica a las abundancias iónicas que observas a partir de las líneas, obtienes ese valor del ICF para el grado de ionización de esa nebulosa y calculas la abundancia total de los elementos. Eso siempre es un punto bastante importante, ¿no? Que hay que tratar bien si quieres dar unas abundancias fiables de estos elementos. Entonces la de oxígeno no hay problema, pero el resto hay que estudiar los conceptos de esta línea. Entonces, lo que hemos hecho en todos los artículos con elementos, todos los artículos, abundancias químicas, es hacer primero un estudio de que hay distintos autores que han publicado distintas funciones para calcular el ICF de los distintos elementos. Entonces vemos cuál funciona mejor para cada elemento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo aplicado a la fusión. Por ejemplo, aquí veíamos el test es ver cómo varía el cociente de determinado elemento respecto al oxígeno en función de dos cosas, la metalicidad, o sea, la abundancia de oxígeno, y el grado de ionización. Entonces aquí vemos los resultados para los mismos tipos para los mismos datos. En azul son regiones H2 y en negro galaxias, South-Orbit Galaxies. Y a la izquierda, en función de la metalicidad, a la derecha, en función de la grado de ionización, y para distintos ICFs. Propuesto por Amalio en el 21, Isotop 06 y Polidós. Entonces, aquí lo que esperaríamos es que en función del grado de ionización tú tuvieras aquí una línea plana. Quiere decir que el ICF es independiente del grado de ionización. Eso solamente se observa en los de Isotop, que los de Amalio tienen como una deriva, o los de Gauss, que después se traduce aquí en un distinto comportamiento del cociente azufre sobre oxígeno frente a la metalicidad. Aquí vemos que aumenta la metalicidad, aquí también, pero aquí se mantiene bastante constante. Entonces, bueno, debido a este comportamiento más consistente con lo esperado, pues elegimos el ICF de Isotop. Entonces, lo hicimos para distintos elementos y encontramos que los de Isotop, mientras que los de Isotop funcionan bien para el azufre, el argón, para el neón, y el cloro, no funcionan, no son los mejores para el caso del hierro, donde usamos oro.
Vamos a ver primero los elementos alfa. Los elementos alfa son aquellos que están producidos, se forman de una forma muy parecida al oxígeno. Están producidos por estrellas masivas de masa mayor que 8 masas solares y se producen por captura de partículas alfa sobre núcleos iniciales de carbono 12 en las supernovas de colapso del núcleo. Entonces, los elementos alfa tienen el mismo origen que el oxígeno y se definen como aquellos más ligeros que el hierro, cuya como es número másico, es múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, el neón, el azufre y el argón son partículas alfa, elementos alfa, y en principio su cociente respecto al oxígeno debe ser plano, porque tienen el mismo origen que el oxígeno. Sin embargo, hay algunos modelos de nucleosíntesis y de evolución química que predicen una cierta producción de azufre y de argón, sobre todo por supernovas del tipo 1A. Ahora les voy a mostrar solamente algunos de los resultados para algunos de los elementos, los resultados finales. Por ejemplo, en el neón. En el neón observamos una cosa muy rara, es que si nosotros separamos los datos por regiones H2, extragalácticas y por galaxias, vemos que mientras la región H2, estas azules, esto es una pelota, aquí no hay ninguna dependencia, esto es el cociente de neón sobre oxígeno frente a la metalicidad del oxígeno, aquí no hay ninguna correlación. En el caso de las galaxias, que son espectros integrados y que suelen tener un grado de ionización mayor, pues sí que presentan una cierta correlación bastante clara. Bueno, 0,27 de R no te dice mucho, pero bueno, más o menos a ojo se ve que hay una cierta dependencia. Y esto lo que nos indica es que, por lo que sea, que nosotros creemos que tiene que ver con el ICF, porque la abundancia del neón es el que está más afectado por el ICF, porque la abundancia de ion que es observable del neón contribuye menos al neón total, a la abundancia total, que en el caso de otros elementos alfa que tratamos. Y también la cuestión de la apertura, como estos son objetos en principio más grandes y más cercanos, y casi todos estos datos, o todos estos datos son de rendija larga, pues también hay un efecto de apertura que afecta más a estos objetos, además del menor grado de ionización y por lo tanto que estén más afectados por errores o incertidumbres en el ICF. Entonces estos objetos mejor no utilizarlos para estudiar la evolución del neón. En el caso de la seguimos en el neón. Si representas el neón sobre oxígeno sobre neón, tú ves más o menos, esto es lo que predicen los modelos, o sea, no se predice, no hay ningún modelo que predizca que el neón tenga que su nucleosíntesis sea diferente a la del oxígeno, ¿de acuerdo? No hay ningún proceso raro que contribuya al neón, y eso se ve aquí en la línea verde. Lo que dicen los modelos es que básicamente es plano, pero nosotros vemos una ligera tendencia. Esto podría ser debido a un efecto del ICF que no corrige del todo los efectos del grado de ionización, o también una ligera dependencia por la detección o la presencia de polvo, la deposición en polvo del oxígeno. El neón no se espera, como es un gas noble, no se espera que esté en forma de polvo, pero el oxígeno sí, y eso puede ser una función de la metalicidad y por lo tanto puede ser que se esté reflejando ahí. O sea, hay varios factores que pueden explicarlo, pero de todas formas es pequeño. En el azufre sí que se ve que hay una correlación, aumenta el azufre sobre oxígeno respecto a la metalicidad, o aquí en este caso la abundancia de oxígeno, de azufre, perdón, y sí que corresponde con los modelos, estos son modelos de Kobayashi. Y bueno, aquí están está el lineado de los valores promedio de las abundancias, de los cocientes, perdón, y vemos que sigue, bueno, de forma relativamente aceptable
lo que predicen los modelos, y aquí en estos modelos Kobayashi sí que tienen en cuenta una cierta contribución de azufre producido por supernovas de tipo 1A. Y aquí podríamos tener una evidencia de que esa contribución puede estar presente. En el caso del argón, se ve que lo que predicen los modelos está por encima de lo que se ve, aunque hay una cierta, sobre todo altas metalicidades, hay una tendencia bastante clara a aumentar ligeramente en el argón. Pero lo que vemos nosotros es que es menor a lo esperado, ¿de acuerdo? Esta posible contribución de supernova de tipo 1A. Pues en el caso del cloro es un halógeno que lo que necesita es que una vez que se ha formado un elemento alfa, en una nebulosa, en una supernova de Core Collapse Supernova, vamos a hablar en inglés, que es el mismo lugar donde se genera el oxígeno de elementos alfa, tú además de bombardear con partículas alfa, pues le metes a una partícula alfa o un protón o un neutrón. Entonces, está relacionado, su nucleosíntesis debería estar relacionada con los elementos alfa y con el oxígeno, y lo que tenemos es que sobre un elemento alfa, como puede ser un núcleo alfa, como puede ser el azufre 34, si le añades un protón, pues generas cloro 35, que es el isótopo más abundante, o en el caso de argón 36, le añades un neutrón, puedes tener cloro 37, pero que es menos abundante que el cloro 35. El más importante es este. Hay muy pocas determinaciones de cloro en estrellas y básicamente todo lo que conocemos viene a partir de espectros de regiones H2, y esto es lo que obtuvimos, y es que la distribución del cloro sobre oxígeno es prácticamente plana, no parece que haya ninguna contribución, pero cuando lo representa respecto al azufre, el cloro sobre azufre frente a azufre, ves una pequeña deriva, o sea, parece que el cociente de cloro sobre azufre disminuye con la metalicidad. Nosotros ahí ya, esto es una especulación, es posible que como la ruta que crea la mayor parte del cloro tiene que ver con el azufre, quizá lo que tienes es que ese proceso sea más eficiente a alta metalicidad. Puede ser que el gradiente de temperaturas en los lugares donde se esté formando cloro pues esté alterado por la metalicidad y por lo tanto los ritmos de reacción pueden estar afectados. Pero eso es una especulación, ¿no? Y después, una cosa muy interesante con el hierro. Con el hierro encontramos que el hierro se utiliza muy poco en nebulosas. ¿Por qué? Porque la mayor parte del hierro en polvo está depositado en un hierro en polvo, está dentro, ¿no? Está producido por supernovas de tipo 1A, no como, o sea, en estrellas de baja masa, no como los elementos alfa, el oxígeno o el cloro, que su origen es en supernovas de estrellas masivas. Entonces, tiene que haber un retraso entre el enriquecimiento del resto de elementos que hemos visto hasta ahora y la del hierro. Y ese retraso tiene que ver con la eficiencia de la formación estelar y con la IMF. Hay muy pocas, se ha utilizado muy poco el hierro en regiones H2, ¿por qué? Pues porque está básicamente casi todo en grano de polvo, ¿no? Si nosotros comparamos lo que vemos para estrellas, el hierro sobre oxígeno frente al oxígeno para estrellas, vemos que a muy baja metalicidad, como el halo o algo así de la galaxia, vemos que tiene una metalicidad, un cociente básicamente plano y después aumenta mucho para valores solares. Estas cruces de aquí son los valores solares, tanto en cociente como en el valor de la abundancia de oxígeno. Pero sin embargo, si vemos las regiones H2, no tiene nada que ver, porque el efecto es que hay metalicidad, la depresión en grano de polvo es, o sea, el hierro que está en forma de grano de polvo y no en gas, aumenta con la metalicidad. Por lo tanto, como nosotros en la nebulosa solamente podemos medir el hierro que está en forma de gas, pues hay menos. Que la proporción de hierro en polvo, que es inobservable en nebulosas, pues es mayor.
Pero lo que observamos aquí es que si nosotros ponemos el valor promedio que se observa en estrellas de baja metalicidad aquí, sobre los valores para regiones H2, que es la barra verde, lo que vemos es que los valores a metalicidad muy baja, o menor a 7,6, coinciden. Entonces es posible que esas metalicidades del hierro estén muy poco depositado en el polvo, que casi todo el hierro esté en gas. Eso sería muy interesante. Nosotros vemos que este comportamiento de hierro sobre oxígeno pues tiene una gran dispersión, tiene una correlación muy pequeña. Este comportamiento no tiene que ver con la calidad de los datos. Si tú eliges datos muy buenos, sigue dando una correlación similar y una dispersión similar, o sea, esto es intrínseco. Y esta dispersión y esta correlación baja, nosotros lo entendemos como el hierro y el oxígeno tienen una evolución química diferente. No se enriquece de forma retrasada respecto. Y además el oxígeno puede estar repletado en polvo una cierta fracción. Pero esto no se observa con nitrógeno sobre hierro, hierro sobre nitrógeno. Hierro sobre nitrógeno es plano a distintas metalicidades, básicamente. Que no es lo que ocurre con el oxígeno. ¿Por qué? Porque la producción del nitrógeno y el hierro están producidas por el mismo tipo de estrellas. Entonces no se retrasan con respecto al otro, así. También vemos que el coeficiente de correlación es bastante mejor cuando tenemos hierro sobre nitrógeno y que a bajas metalicidades también el hierro sobre nitrógeno es similar al de estrellas de baja metalicidad. Luego es posible que ese coeficiente de hierro sobre nitrógeno sea un trazador de la represión del nitrógeno de hierro en polvo mucho mejor. Y eso es lo que hicimos, calculamos cómo varía esta diferencia la dispersión del hierro sobre nitrógeno, la variación del hierro sobre nitrógeno en función de la abundancia de nitrógeno, ajustamos esa diferencia para calcular la fracción de hierro que estaría en forma de granos de polvo. Es una función muy sencilla y entonces tú esa relación la puedes aplicar ya para cualquier objeto. Y entonces encontramos que mientras el 95% del hierro está depletado en regiones H2 galácticas, esto baja al 75% de la nube de Magallanes, a la metalicidad propia de la nube de Magallanes, y un 35% a la de la nube menor. Si tú corriges ahora con eso todos los objetos que teníamos de este factor de deflexión que te da la relación con el nitrógeno, corriges todos. ¿Ves ahora cómo queda la función? Fíjense que pasamos de esto de aquí, una vez corriges, pasas aquí. Vemos que no tiene nada que ver. Aquí esto está, los círculos azules son los bines, ¿no? Está bineado. Los valores de regiones H2, estos son los valores que se observan en estrellas, que son bastante, consistentes, el comportamiento en general es similar. Y sí, esto nos recuerda mucho a cuando representamos el nitrógeno sobre oxígeno. La forma muy similar y obviamente eso sería esperable cuando el hierro y la nitrógeno tienen una síntesis similar. Entonces, esto puede ser importante. A nosotros nos parece un resultado muy interesante. Y bueno, aquí tengo los resultados que hemos obtenido para la cuestión de las abundancias, que no voy a repetir porque a un poco falta de tiempo. Pero y ahora quería dedicarme unos minutos solamente para el último trabajo, que es el de las líneas, los métodos lineales. Lo que hemos visto hasta ahora en estos 3 artículos está basado en determinación de la abundancia sísmica cuando tiene la temperatura electrónica. Bueno, que es la forma más precisa para determinar composición química en nebulosas de cristal. Pero ¿qué pasa cuando el espectro no te permite determinar la temperatura electrónica? O sea, no detecta las líneas débiles que están laborales de determinados iones porque el espectro no es suficientemente profundo. Pues entonces se utiliza lo que se llama las líneas los métodos de líneas fuertes, que lo que hacen es estimar líneas más brillantes que las angulares, una forma
cuál es la metalicidad del oxígeno, la abundancia de oxígeno que tienen esas nebulosas. Entonces, básicamente, bueno, es un método muy sencillo, es que tú aplicas una calibración de lo que es la abundancia de oxígeno frente a un cociente de línea. Pues lo que brinda la línea de oxígeno T respecto a H beta, la línea de no sé cuánto respecto a H beta o H alfa, en función del oxígeno, planteas una función respecto a objetos donde se puede determinar por la forma directa, es decir, por el método que hemos visto anteriormente, por la temperatura electrónica de forma precisa del oxígeno, y calibras esa forma con tus objetos bien conocidos, y después esa misma función la aplicas a objetos donde no puedes determinar el oxígeno, mediante la forma directa, y así lo estimas de esta manera. Entonces, nosotros, ahora con 2.390 espectros, donde una parte, una mitad son regiones H2 extragalácticas, galaxias de formación estelar y unas pocas galaxias de alto Z, datos del James Webb. Esto es el diagrama de BT en función de la temperatura de todos estos objetos. Pues hemos hecho una reevaluación de la mayor parte, creemos que son la mayor parte, todos los métodos de líneas fuertes disponibles en la literatura. 27. Estos son los distintos basados en líneas de oxígeno neón, nitrógeno, azufre y nuevas combinaciones que proponemos nosotros. Pues, y estas son según cómo se designa según las líneas que lleva cada indicador, se designa con letras y números, ¿no? Y entonces aquí están las líneas de emisión que se utilizan para estos indicadores. Aquí están los 27 con las referencias originales. Y entonces hemos hecho el recálculo de todo, hemos ajustado polinomios de grado 4 o como máximo a todos ellos con un método refinado para distintas opciones, y también damos una estimación del error, que para cada valor, el error que podrías tener al aplicar esa calibración según el valor que tenga el índice de líneas fuertes que estés utilizando, en función de X. ¿Ya es la hora? No, faltan 10 minutos. 10 minutos. Sí. Bueno, estos son algunos de los que hemos propuesto. Bien. Este es el bien conocido como R2, que es de la línea de oxígeno dos veces ionizado, o oxígeno una vez ionizado respecto a H beta. Este es el de línea de oxígeno dos veces ionizado, aquí lo tenemos, la línea de 5007 respecto a H beta frente a oxígeno. Esta es la suma de estas dos líneas, está aquí, y cómo varía con la metalicidad. Entonces, nosotros lo hemos calculado. Aquí nuestro ajuste viene dado por esta línea amarilla. Presentamos dos líneas, una línea amarilla y una línea amarilla discontinua, que eso es la determinación de la abundancia de oxígeno, suponiendo fluctuaciones de temperatura. No voy a meter en eso, pero bueno, está ahí, poniendo que hay inhomogeneidades en la temperatura electrónica de la cosa, eso podría producir un offset, un bias en la metalicidad. Pero a nosotros lo que nos interesa es mostrar un poquito, a mí lo que me interesa es mostrar un poquito lo que hemos hecho. Entonces aquí vemos todos los objetos, para cada uno de estos indicadores se han utilizado todos los objetos que tenemos en Desire, los representamos en función de su grado de ionización, y entonces aquí se puede ver que hay unos indicadores que son lineales y otros que son bifurcados. Según la metalicidad que tengamos, este índice puede ser mayor o menor, no continuo. Claro, y de aquí lo que se ha hecho es ajustar un polinomio como al brazo de alta metalicidad y otro polinomio diferente al brazo de baja metalicidad que tenemos aquí. Metalicidad crece hacia arriba, este sería el brazo de alta metalicidad en este caso, y este es el brazo de baja metalicidad. Y esto se ha hecho con dos polinomios. ¿Cómo se ha calculado el punto donde, porque aquí esto tiene su historia, ¿no?
en esta zona donde estas funciones alcanzan el codo, aquí hay mucha confusión. Esto se ha hecho haciendo el ajuste invertido, tomando como variable independiente el oxígeno, y entonces hacer un ajuste inicial invertido y calcular el máximo. Y eso después se ha tomado eso como la metalicidad extrema de ambos ajustes y después se ha hecho el ajuste extendido. Y bueno, y aquí tenemos que para cada uno de estos ajustes nosotros damos la función y además una función sigma que te está diciendo cómo varía la dispersión a lo largo de distintos valores del cociente y en los distintos brazos, porque ven aquí, por ejemplo, la dispersión es mucho menor que a estas metalicidades. Aquí, y esto lo hacemos para 27 indicadores. Y aquí te puedes dar cuenta, si tú estás trabajando con objetos de una metalicidad dada, puedes ver, según las líneas que tú tengas en tu espectro, qué indicadores son menores, tienen menor dispersión, en qué rango de metalicidad, o qué. Entonces, claro, esto te da una visión de conjunto que, aplicado a los objetos que después tú quieras estudiar, pues te ayuda a elegir cuál es el mejor, los mejores indicadores. Por ejemplo, aquí lo que se representa es simplemente la diferencia. Aquí representamos el error directo del oxígeno que se obtiene los objetos con el que obtendrías en la calibración. O sea, la dispersión que habría respecto al valor que se obtendría con la medida directa de la metalicidad. Y aquí está indicada en cada brazo. Estas discontinuidades aquí, eso corresponde a donde se juntan el ajuste del brazo de alta metalicidad y el brazo de baja metalicidad. Aparecen estas discontinuidades aquí en esta distribución. Esta es la relación 1-1, esto quiere decir que la abundancia de oxígeno que tú obtienes mediante el método es igual a la que obtendrías calculándolo con su temperatura electrónica y todo correcto. Y aquí, para todos, para los 27, comparamos nuestros resultados, son los amarillos y amarillos, junto con todo lo que se han obtenido de literatura, o la mayor parte de ellos, y con su rango de validez. O sea, porque hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar este tipo de cosas, pero claro, las muestras de objetos ha sido siempre mucho menor, porque nosotros aquí en esta compilación es el estudio que más objetos ha considerado. Entonces, obviamente, el rango de validez de nuestras relaciones tiene una línea de base mucho más grande. Nosotros llegamos a todo esto de aquí, mientras que otras calibraciones solamente, muestran solamente el comportamiento en pequeñas zonas. Fíjense aquí, hay calibraciones que están restringidas a un pequeño número de objetos. Unas características muy pequeñas, mientras que nuestras calibraciones pues cubren una mayor cantidad de objetos diferentes, ¿no? Con diferentes características. Bueno, ahí tenemos con el azufre, que son algunas muy utilizadas, vemos que algunos tienen menos dispersión, hay algunos que habrá más puntos o menos puntos, pues porque tienen distinta dificultad observacional de obtener las líneas. Bueno, tienen que ver, miren, aquí por ejemplo este indicador tiene una dispersión muy pequeña, puede ser apropiado para distintos tipos de objetos y además tiene un comportamiento lineal, no está evaluado. Bueno, todo eso sirve para comparar. Entonces, para acabar, ¿qué ventajas? Bueno, nuestro estudio, ¿qué es lo que aporta? Bueno, primero, estamos trabajando con la mayor muestra de objetos que se dispone. Hemos estudiado de forma homogénea 27 calibraciones de líneas fuertes. 23 de ellas ya han sido estudiadas previamente y añadimos 4 más.
los cálculos han sido hechos de forma homogénea. La metalicidad cubre un rango muy amplio, desde 6,79, o sea, las galaxias de formación, las forming galaxies menos metálicas están por ahí, hasta muy alta metalicidad, y con unos rangos de validez más extendidos que en previas calibraciones. Esto es muy importante, que damos el valor de sigma, proporcionamos una estimación de sigma, o sea, de la incertidumbre o de la dispersión que tendrías tú en tu estimación de la metalicidad para cada indicador. También incluimos las calibraciones para el caso de fluctuaciones de temperatura distintas de cero. Y una cosa importante, es que no he podido hablar, pero si nosotros, en todas las calibraciones que he mostrado, también están galaxias a alto redshift que se han observado últimamente. Son los objetos que se ven en color como sería magenta, no es magenta, no, magenta no es, como es turquesa, ¿no? Turquesa, un azul clarito. Entonces, lo que se observa es que últimamente las determinaciones y la aplicación de este tipo de calibraciones a objetos a galaxias de muy alto redshift se está produciendo en los últimos años por los datos del James Webb. Entonces, hay artículos que dicen que las galaxias alto redshift se comportan diferentes locales y otros que dicen. Entonces, en nuestro estudio, en todas las relaciones que hemos estudiado, donde aparecen espectros de galaxias alto redshift, se muestran indistinguibles de objetos locales. O sea, en principio, claro, como nuestras calibraciones introducen objetos de muy diferentes características, alguno de ellos siempre se parece a alguna galaxia alto redshift. O sea, no hay monstruos de un universo alto redshift. O sea, que podrían ser entendidas como simplemente como objetos locales o una determinada característica un poco extrema, pero nada más. ¿No? Entonces, eso también es una. ¿Vale? Pues, eso que. Muchísimas gracias por la charla. Momento que quiero decir muchas cosas en poco tiempo, así que. Ahora es el momento para las preguntas o comentarios, así que el que quiere hacer una, le acerca el micrófono, se escucha en cámara virtual. Bueno, muchas gracias por tu presentación, realmente muy interesante. Te consulto algo que a mí no me quedó claro. Ustedes acá, para hacer este análisis, juntaron datos de distintos surveys, ¿sí? de mucho tiempo, ¿no? O sea, datos con distinta calidad. Y estuvieron calculando la dispersión. Entonces, estos resultados que obtienen y que luego grafican y aplican los modelos, ¿han sido pesados con esa dispersión, con ese error? Sí. Todos los ajustes, por ejemplo, aquí los ajustes, o también nosotros hemos mostrado aquí trabajos sobre composición química y esto último, siempre hemos tenido en cuenta el error para cualquier cosa. Si nosotros hacemos el ajuste sobre oxígeno, de no sé qué, siempre pesado por el inverso del error. Claro, Lo que pasa, el problema que tiene en nuestros estudios, todos tenemos nuestros puntos flojos, ¿no? El punto flojo, creo que no podemos hacer otra cosa, es que, claro, tú te crees el error que dan los distintos autores. Y los distintos autores dan, el error no va a ser comparable. Nosotros sabemos que hay algunos autores que dan unos errores ridículamente pequeños. Eso no quiere decir que... Y claro,
No hay forma, porque nosotros no tenemos acceso, no podemos ahora. Claro, porque tú trabajas con lo que se publica. Y lo que se publica es los datos finales y el error que ellos estiman. ¿Sabe cómo han calculado eso? Ni lo podría recalcular, que sería algo, vamos. Y la cosa ideal sería tener los datos en bruto y tú recalcular de forma homogénea los errores. No sé. Ese es el punto rojo. Bien, gracias. Sí, ¿qué tal? Sí, también me pareció muy linda mi charla, muy completa y bueno, con resultados interesantes, sobre todo lo último que mencionaste de que las galaxias alto redshift serían al fin y al cabo parecidas a las que están a bajo redshift. No, lo mío es por ignorancia, porque no estoy tanto en la parte espectroscópica de las regiones H2, pero en la generación de cloro, que decías que era a partir de, se suponía, por el agregado de protones o neutrones a distintos elementos, por ignorancia me quedó la duda del cloro que salía del argón por un agregado de un neutrón. Y, digamos, ahí digamos, es con algo más, porque para cambiar de elemento químico digamos, necesitarías protones también. Ahí, exacto. En el de arriba, o sea, Yo me imagino que aquí tienes una desintegración y un neutrón se transforma en un protón o algo así. No me acuerdo ahora el número atómico. El número atómico de cloro y de argón no recuerdo cuál es, pero tiene que ser consecutivo. Entonces aquí hay alguna desintegración en el momento de hacer la captura y hay un neutrón que se transforma en protón, entonces cambia de elemento. También se queda temático. Sí. Sí. Pues me creaba una duda y ¿qué pasaba ahí? Nada más que eso. Vale. Tú has comentado lo de la cuestión de que las galaxias que sean normales, que eso está bien, ¿no? Pero es que otra cosa que nosotros nos estamos encontrando mucho, ahora todo el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Para sacar datos del James Webb y todos queremos encontrar, bueno, yo todavía no he conseguido tiempo, estoy intentando, pero no hay forma, es que esto es una ruleta. Pero lo que encuentras es que la gente está loca por publicar y quiere encontrar cosas raras, monstruos, ¿no? Dragones, alto Z, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, no he hablado, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuestión del hierro o la cuestión del nitrógeno. Ahora se están encontrando que muchas galaxias tienen un nitrógeno sobre oxígeno muy alto. Bueno, que muchas galaxias alto sí. O el hierro también se encuentra con todo. En el hierro, nosotros este que ves artículos que publican, el hierro muy alto, no sé qué, y entonces empiezan a hipotetizar de que esto es debido a la IMF, que hay estrellas de no sé qué, no sé cuánto. Y tú, si agarras ese valor de hierro, le aplicas un IGF más apropiado, o sea, ¿sabes? Cosas tan simples como eso, ¿no? O el nitrógeno sobre oxígeno, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo que no está en el Desire, que muchos de estos objetos de alto nitrógeno simplemente puede ser que tú estás tomando una densidad inapropiada. Porque lo que parece que está claro es que a alto redshift las regiones H2, el gas asociado a estas galaxias, alto redshift, casi en el momento de la ionización y tal, era famoso, ¿no? Pero claro, tú en tus espectros tienes indicadores de densidad que dejan de ser sensibles a la densidad a densidades relativamente bajas. 1000 partículas por centímetro cúbico deja de ser sensible. Entonces la densidad realmente no es un límite mayor. Pero tú estás usando esa densidad para calcular cosas. Entonces, si realmente la densidad es mayor que eso, y hay elementos muy sensibles de eso, líneas que son muy sensibles. Entonces, eso puede explicar muchas cosas. Simplemente una cuestión de método muy simple, igual que lo del hierro. Era un efecto de utilizar un ICF. Estaban utilizando el ICF de Isotop para el hierro, pero si utilizas el ICF de otras personas, tienen por ahí que se utiliza menos, porque resulta que
Y no necesitas estrellas de big masas solares, por ejemplo, que se dice mucho para el nitrógeno. Ya no necesitas tanto monstruo. Pero ahora, comparando con modelos cosmológicos, de cómo ha ido evolucionando la metalicidad, digamos, a lo largo de la carrera cosmológica. No sé, me parecería que también encontrar cosas parecidas a muy altos reyes que las que hay ahora, también uno no esperaría que sean iguales, digamos. O sea, también el hecho de que sean iguales, por ahí dice algún modelo cosmológico. Sí, La cuestión es la navaja de Ockham, ¿no? sí. O sea, mientras tú lo puedes explicar de forma normal, Sí. o sea, no, realmente, si tú lo puedes explicar por densidad, simplemente por densidad, cualquier filósofo te diría que esta es la elección apropiada. Para avanzar de forma apropiada. Que no pensar ahora que realmente lo que necesitas son estrellas de alta masa. De alta masa que realmente no hay intenso. Así, es que claro, son al límite y hay mucha imaginación, ¿no? Y además que a la gente le interesa encontrar cosas raras. Cosas normales, pues no. Eso. Sí, porque en realidad, digamos, sí, en principio uno esperaría que los orígenes, digamos, bueno, extremadamente alto régimen, uno esperaría que la cosa hubiera sido distinta. Pero si es igual, también es noticia, me parece. Sí, claro, claro. Porque los modelos cosmológicos, ahí la cosa no va como uno pensaba. Sí, pero también, o sea, ¿qué es lo que puede cambiar ese universo? La densidad, por ejemplo, pero en el universo local tenemos ejemplos de nebulosas de muy alta densidad. Sí, que podemos, de ahí podemos aprender cosas. O también metalicidad. En el universo local hay un abanico muy amplio de metalicidad. Sí, bueno, yo esperaría que la metalicidad extremadamente bajo. Pero todavía no se encuentra. Ya, bueno, ahí está. Ese es el problema. No se encuentra. O sea, se encuentran abundancias muy normales. Y se encuentra polvo. Sí. Hasta están muy altos. O sea que las cosas no eran tan raras. Aparentemente. Muchas gracias.